Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vi en el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar de vino, de furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito el nombre Rey de Reyes, Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo: a todas las aves que vuelan en el cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballo, y de sus jinetes, y carnes de todo, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra él, contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Vamos ahora. Señor, te damos gracias porque estamos aquí otro domingo más para alabarte y glorificarte, Señor. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre, Señor. Que todo lo que hagamos hoy sea para tu gloria y tu honra. Amén. A ver, buenos días. Bienvenidos a todos a este culto. Y tenemos hoy muchas visitas especiales, os damos la bienvenida. Tenemos también la visita de unos hermanos de una iglesia en Estados Unidos que se llama McLean Bible Church. Levantad la mano, raise your hand if you're from McLean, que van a estar aquí esta semana ayudándonos con la escuelita de Semana Santa. Y ayer justamente comimos pizza de noche para cenar, para terminar el día, y Ashley y yo estábamos sentados juntos y aprovecharon para preguntarnos la historia de cómo empezamos a salir, cómo nos conocimos y la historia de cómo nos casamos, etc. Si queréis detalles jugosos, tenéis que hablar con Arantxa y con Fran. Ellos tienen más detalles así. Pero me hizo pensar, ayer hablando con ellos de cómo Ashley y yo nos conocimos, del día de nuestra boda. Las bodas son una celebración espectacular, ¿no? Es algo universal. Da igual al país que vayas, las bodas son algo gozoso, es una gran celebración.
Y he estado en la boda de muchos de los que estáis aquí, de José, de Luis, de David, de Dani, y todas han sido iguales en el sentido de que hemos celebrado algo muy, pero que muy grande. Mi boda fue un poco particular en que era una mezcla multicultural, porque yo me casé en Estados Unidos, mi familia española estaba allí, la familia de mi mujer es muy americana, evidentemente, pero el 70-80% de las personas que estaban en esa boda eran de México. Entonces era una mezcla ahí muy particular. Y me acuerdo que se veía en la boda porque mi tía Manoli trajo los típicos broches, ¿no?, que se le ponen a las mujeres en las bodas, que es algo muy raro en Estados Unidos. Menos mal que no vino mi tío Manolo a repartir puros, hubiese sido un escándalo en una iglesia fundamentalista, pero bueno, es otra historia. Después, los hermanos de México empezaron a poner $dólares con alfileres en mi traje. Y yo, claro, me volví muy mexicano, ¿no? En ese momento yo dije, venga, no paréis. Y llegó un momento en que nos pusieron de pie a mí y a Ashley en 2 sillas, ¿vale? A una distancia más o menos así, yo aquí, Ashley allí, y con la cola de su traje, yo cogí la cola de su traje y todos los hermanos se cogieron de la mano y empezaron a correr dados de la mano alrededor mía y de Ashley, por debajo de la cola. Y claro, la silla empezaba a tambalear y era una costumbre muy, muy particular. Y después los hermanos americanos trajeron ponche y seriedad, nada más. Así son los americanos. Pero bueno, el punto es que la unión entre un esposo y una esposa es algo digno de celebrar. Y lo que vamos a leer hoy en Apocalipsis 21 es la celebración de la unión más grande de la historia. Realmente es la boda más grande, la unión entre Cristo y su iglesia. Y esto no lo digo yo, esto lo dice Pablo en Efesios capítulo 5. Toda unión matrimonial en esta tierra apunta a la unión que refleja esas uniones, la unión entre Cristo y la iglesia. Y este pasaje de las Escrituras nos llama a celebrar hoy esta unión, la unión entre Cristo y la iglesia. Y lo hace de una manera interesante, porque hay 2 invitaciones en este pasaje. Hay 2 cenas. La primera cena la vemos del 19, 6 al 10. Esta es la primera cena y la primera invitación. Y la segunda invitación la vemos del capítulo 19, del 11 al 21. Es otra cena con otra invitación. Y en ambas debemos celebrar. Debemos celebrar. Así que vamos a ver, si puedes poner el primer punto, la primera celebración que tenemos del capítulo, del versículo 6 al versículo 10. Y es, celebremos la unión del Cordero con su esposa, versículo 6 al versículo 10. Entonces comienza el pasaje hablando precisamente de eso. Aleluya, porque el Señor nuestro Dios reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Esto es una gran celebración. Primero nos describe a la esposa. Mirad cómo va vestida. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. La esposa, evidentemente, es la iglesia, y aquí no hay ningún temor de cómo vamos a vestirnos en esa boda. ¿Cómo vamos a llegar a esa boda? Es una preocupación, ¿no?, de esposos, de novios y novias pensando en la boda. Me tengo que poner fitness, porque te voy a ir bien a la boda. Voy a ponerme el traje, pero a ver si no cojo kilos, ¿no?, antes de que llegue el día de la boda, y después a ver si va a llegar el día y el traje no me cierra bien.
O a ver si me voy a ensuciar el traje, ¿no? Imagínate sacar del armario el traje de bodas y resulta que hay un trozo ahí de chocolate o una mancha de aceite. Sería terrorífico. Pero aquí vemos una promesa hecha a la Iglesia. En la celebración de la boda llegaremos, dice, vestidos de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Por qué? Porque la vestimenta, como hemos visto en el libro de Apocalipsis, ha sido limpiada por la mismísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Lo vimos en el capítulo número 7. Yo le dije, Señor, tú sabes, y él me dijo, estos, la esposa, son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Qué preciosa esperanza para todos aquellos que hemos creído en el Evangelio. El día de la boda, a pesar de que nos da la sensación de que en esta vida nos ensuciamos una y otra vez, ¿no? ¿Nos da esa sensación? Parecemos niños, ¿no? Que todos los que tenéis hijos o habéis sido niños entendéis esto. Cuando llegáis del colegio, me pasa mucho con Lidia, llega del colegio, está hasta los ojos de arena del recreo y Lidia es muy metódica, me preocupa porque se parece mucho a mí. Y llega a casa, se quita los zapatos, echa toda la arena dentro de la basura, tiene la camiseta, los pantalones hasta arriba de barro, y hay un momento en que yo ya no la limpio, porque es limpiarla para que después salga al patio de mi casa y vuelva a pringarse. Y nosotros a veces somos ahí como cristianos, ¿no? Nos da la sensación de que el Señor nos ha limpiado por su sangre, estamos limpios, resplandecientes, pero es que por alguna razón u otra volvemos al barro, ¿no? Y nos ensuciamos. Pero aquí está una preciosa promesa. Al día de la boda del Cordero estaremos vestidos de lino fino. Sin duda alguna. No hay ninguna duda. ¡Qué buenas noticias! Hay una preciosa promesa de que en el día del Cordero, porque hemos lavado nuestras vestimentas en la sangre del Cordero, vamos a llegar allí limpios. ¡Qué buenas noticias! Esto es digno de celebrar. Mirad Efesios 5, 25 al 28. Esta promesa la repite Pablo. Cuando él habla sobre los esposos y su relación a sus esposas, él dice que los esposos reflejamos imperfectamente, amén, esposas, a Jesús. Pero Dios en el orden original creó al hombre para reflejar a Jesús, aunque sabía que iban a ser imperfectos. Y mira cómo refleja la relación matrimonial, cómo debería reflejar la relación matrimonial esta unión. Dice, maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, hablando de Apocalipsis 19, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es interesante que Pablo no dice a la esposa, oye, esposas, manteneros limpias, esforzaros con toda vuestra fuerza a que estéis limpias, porque un día llegará el esposo y como no se encuentre limpias, ay. No. Pablo habla a los esposos porque los esposos son el reflejo de la Iglesia en esta relación, de Jesús en esta relación, y es Jesús quien mantiene limpia a su esposa. Es Jesús quien da su vida por su esposa para mantenerla limpia. Es Jesús quien derrama su sangre para que ahora todos aquellos que hemos creído en el Evangelio puedan lavarse de su sangre. Así que, cristiano, todos los que estamos aquí, día tras día, estamos haciendo guerra con el pecado, ¿no? Estamos intentando con todas nuestras fuerzas mantenernos limpios, ¿sí o no? Recuerda, no es tu trabajo, no es tu obsesión, no es tu preocupación el llegaré limpio a esas bodas.
Si has creído en Jesús, vas a llegar limpio. Tu esposo Cristo dio su vida para purificarte, para que un día te presente santo y sin mancha el día de su unión. Así que ya no hay ningún acto de penitencia que tú tengas que hacer para limpiarte de tus pecados. Deja de venir a un culto y decir, hoy no voy a tomar de la Santa Cena porque esta semana me he manchado y tengo que de alguna manera hacer un acto de penitencia para borrar ese pecado, ¿no? Y como nuestra penitencia evangélica es no participar de la Santa Cena, por ejemplo, ¿no? No voy a asistir a un culto porque no me siento digno de asistir al culto, ¿no? Un acto de penitencia evangélica. Voy a echar ceniza sobre mi cabeza y voy a actuar de una forma penitente para que la gente vea que realmente estoy intentando limpiarme de mis pecados. La sangre del esposo es suficiente para limpiarnos de nuestros pecados. Y es la garantía de que en el día final llegaremos limpios, impolutos, intachables al nuevo reino, al nuevo cielo y nueva tierra. Esa es la promesa. Deja de crear actos de penitencia para limpiarte. Todo acto necesario para limpiar nuestros pecados, hermanos, el único acto necesario ya fue llevado a cabo en la cruz. No hay que hacer nada más. No hay que hacer nada más. Y queremos recordar que lo mismo funciona cuando alguien pega contra nosotros, ¿no? A veces se nos olvida que cuando alguien pega contra nosotros, la sangre de Jesucristo es suficiente para limpiarles de su pecado, ¿no? Y exigimos a la gente como actos de penitencia para realmente ofrecerles perdón. Cuando alguien es restaurado, cuando el Evangelio se aplica a un pecado, la sangre de Jesucristo es suficiente. La sangre del esposo es suficiente, nada más. No hace falta ningún acto adicional para ser perdonado. La sangre de Jesucristo es suficiente. En esta semana quiero hablar especialmente a nuestros amigos creyentes que forman parte de la Iglesia Católica. Para mí es admirable la devoción que veo en Semana Santa. Es admirable. Admiro la devoción, el sacrificio de costaleros que tienen que llevar encima kilos y kilos, toneladas, ¿no?, de estas imágenes sobre sus hombros. Nazarenos andando 6 a 8 horas. Y lo hacen con sinceridad, buscando perdón, buscando penitencia, reflexionando en lo que Cristo ha hecho. Observadores pasando horas de pie. Y me confronta como evangélico ese tipo de devoción. Porque me pregunto, ¿no?, ¿qué haríamos los evangélicos si nos pidiesen estar 6 horas de pie en un culto? Creo que muchos no estaríamos allí. Me confronta. Algunos amigos dispuestos a autoflagelarse para compartir así los sufrimientos de Cristo y obtener perdón de pecados. Y creo que, amigos católicos, el acto de penitencia indica que os tomáis muy en serio el pecado. Y creéis que el pecado tiene que ser de alguna manera quitado. Pero os quiero decir algo. Y creo que son buenas noticias para vosotros, que pensáis que estos actos de penitencia os pueden perdonar. Quiero daros buenas noticias. Jesús sufrió todo lo necesario para que estos actos de penitencia no sean necesarios. No son necesarios. Cristo en la cruz del Calvario vertió su preciosa sangre y a través de ella hemos sido completamente limpiados de todos nuestros pecados. Esto es lo que nos ofrece la fe evangélica. Dios nos perdona completamente cuando nos hemos arrepentido de nuestro pecado y por la pura fe, solo por fe, solamente confiando
plenamente en su obra de salvación, sin necesidad de ningún rito o sacramento, Cristo nos perdona todos nuestros pecados. ¡Qué buenas noticias! Así que, evangélico, católico, el sacrificio de Cristo, de nuestro esposo, garantiza que somos limpios ante Dios. Dios nos ve a través de Jesús y a pesar de que somos pecadores, Cristo nos ve como santos. Lo que decía Lutero, somos simultáneamente pecadores y simultáneamente justos. ¿Cómo es posible? A través de la obra de Cristo. Jesús es como un filtro, ¿no? Que pones a lo mejor a una cámara de fotos o que empaña o cambia de color una imagen, ¿no? Un filtro rojo, verde, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando Dios nos ve, si nos viese sin el filtro de Jesús, nos vería tal y como somos, pecadores llenos del barro del pecado hasta las orejas. Pero como Dios nos ve a través del esposo de Cristo, nos ve santos y sin mancha. Poderoso. Pablo, cuando habla a las iglesias en el Nuevo Testamento, ¿cómo es posible que Pablo pueda hablar a iglesias que están jugando con el pecado? Iglesias como la de Corinto, ¿no? Que hay personas que están cometiendo actos de inmoralidad brutales, personas que están pecando de una forma grotesca y a pesar al principio de la carta les puede decir a los santos de la iglesia en Corinto, ¿cómo es posible? Es posible porque el esposo dio su vida por la esposa y la limpió completamente. Completamente. Tal y como dice el ángel, somos bendecidos al ser parte de esta gran celebración porque implica que hemos sido vestidos de una ropa digna para la boda. Hay que gozarse. Hay que gozarse, hay que alegrarse de que somos parte. Qué digno ser la esposa de Cristo. Pero hay cierta tensión porque dice que, por un lado, se le ha concedido que se vista de lino fino y al mismo tiempo el lino fino es una demostración de las acciones justas de los santos. En contra de lo que muchos dicen sobre nosotros los evangélicos, no creemos que una vida donde simplemente por la fe, lo que creemos los evangélicos, simplemente por la fe somos lavados completamente y para siempre, eso no da pie a una vida después de impureza en pecado. Cuando una persona, y lo vemos en el libro de Apocalipsis, cuando una persona recibe estas vestiduras blancas, impolutas, intachables a través de la sangre de Jesucristo, como respuesta, viven una vida consecuente con esta vestimenta blanca. Y lo vemos en el libro de Apocalipsis y lo vemos en el resto de las Escrituras. En Apocalipsis 3:4, cuando Jesús habla al ángel en Sardis, le dice esto: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Es decir, hay gente en Sardis que dice haber creído en el Evangelio y que dice haber tenido y dice tener vestiduras blancas, pero después viven vidas sucias. Y Jesús dice eso es incoherente. Es coherente. ¿Os acordáis cuando en Juan 13, cuando Jesús está a punto de lavar los pies de los apóstoles? ¿Os acordáis cómo responde Pedro cuando ve que Jesús saca el cubo de agua y el trapito? Y Pedro dice, ¿a dónde va Jesús? Tú no nos vas a limpiar a nadie. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? ¿Os acordáis? Jesús le dice, a menos que te lave los pies, no tienes parte conmigo. ¡Wow! Bueno, Jesús, límpiame de pie a cabeza, no responde Pedro. ¿Y cómo responde Jesús a eso?
el que ya ha sido lavado completamente, solo necesita lavarse los pies. Tú has sido lavado. La lección es esta. Los creyentes, los que hemos creído en el Evangelio, hemos sido completamente lavados. Somos impolutos, resplandecientes ante nuestro Dios. Pero necesitamos, en el trayecto de esta vida, lavarnos ¿qué? Los pies. No para ser de Cristo, porque Él nos ha hecho suyos, sino como consecuencia de ser de Cristo. ¿Cómo no manchamos esta vestimenta? Pues lo hemos visto en el libro Apocalipsis. En los primeros 3 capítulos, en las cartas a las iglesias, vemos una serie de llamados a la iglesia a vivir en consecuencia con la vestimenta limpia, o sea, no escuchando la decepción del enemigo, falsas enseñanzas, no viviendo en coherencia con la ética del Evangelio, descuidando de los pobres, descuidando de aquellos necesitados. Lo vimos la semana pasada sobre el sermón sobre la caída de Babilonia. Somos llamados a vivir como ciudadanos de la ciudad de Dios en la ciudad de Babilonia y no mancharnos con los hábitos de la ciudad de Babilonia. Y lo vemos en otras partes de Apocalipsis, cuando se habla sobre la decepción de la serpiente y cómo a través de amenazas, muertes o pobreza, el enemigo nos invita a ensuciarnos de su ideología. Entonces, iglesia, la promesa es esta. Somos limpios, completamente limpios, por la fe a través de la obra de Cristo. Somos limpios. Piensa en tu semana. ¿Cómo has mantenido tu vestimenta esta semana? ¿Vale? Soy una absoluta, resplandeciente. Parezco Mr. Limpio, ¿no? Estoy resplandeciente, me he lavado con lejía. Relumbro. He sido fenomenal. ¿Ok? Está limpio. Pero mejor lo dices. He sido un desastre. Me he metido en el barro, me he revolcado en el barro. Me arrepiento de ello. Miro a la cruz. Estás limpio. Estás limpio. No por lo que hayas hecho, sino por lo que Cristo hizo. Estás completamente limpio, si estás en Cristo. Limpio. Entonces, en vista con la promesa de esta vestimenta limpia, blanca, impoluta, que tenemos en Cristo como su esposa, somos llamados a vivir coherentemente en el presente con acciones justas. No para ser limpios, sino porque ya somos limpios. En base a esto, gocémonos, alegrémonos, porque hemos sido invitados a esta cena. ¡Qué gozo! Llega una sección interesante, ¿no? Cuando de repente Juan, no sé qué se le pasa por la cabeza, pero decide empezar a adorar a este ángel. ¿Os parece raro esa sección? En el versículo número 9 y 10, Juan escucha las palabras de bienaventuranza para todos aquellos que están siendo invitados a estas bodas y por alguna razón Juan se postra a adorar a este ángel y el ángel dice, ¡wow! ¿A dónde vas? Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía y esto es simplemente un contraste con la segunda cena. En la segunda cena veremos lo contrario, personas que adoran a la bestia. Pero en esta primera sección vemos que aquellos que son de Jesús adoran solamente ¿a quién? A Dios. Nada más. Y como llevamos viendo durante el transcurso de Apocalipsis, la adoración, amigo evangélico, no es estrictamente ponerse ante un ídolo, ofrecer un sacrificio humano y besarle los pies. La idolatría es tratar a cualquier persona, objeto o idea como tratarías a Dios. Es decir, tratar a alguien como si fuese tu razón de existir. Eso es un ídolo. Tratar a alguien
como si esa persona, ese objeto, esa idea, fuese tu completo reposo. Tratar a alguien como si obtengo completa satisfacción de esto, y esa persona, objeto, idea no es Dios. Pensar que algo, alguien o un concepto es lo que me va a dar pleno deleite. Y hay muchos otros ejemplos. Cualquier cosa, persona, idea que sea tratada como Dios es un ídolo, aunque no tengas un ídolo, una imagen de eso en tu casa. Eso es idolatría. Lo que pasa es que en comparación con otras personas del mundo, nuestros ídolos no tienen imágenes, lo guardamos muy bien en nuestros corazones, pero sigue siendo idolatría. Puede ser un hobby, una ambición, un reconocimiento. Tienen invitación a esta boda, rechazan cualquier tipo de idolatría que la bestia usa para distraernos del único que merece toda nuestra adoración, que es Dios mismo. Nuestra unión, celebremos nuestra unión con nuestro esposo Jesús. Celebremos la unión del Cordero con su esposa. Y, versículos 11 al 21, celebremos la victoria del Rey sobre sus enemigos. Celebremos la victoria del Rey sobre sus enemigos. Esto está completamente conectado, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo. Estas dos escenas están completamente conectadas. La siguiente escena, en el versículo número 11, vemos que el cielo se abre y aparece un jinete. Ahora, esto no es meramente un jinete que está entrando en una competición de equitación, como las Olimpiadas, ¿vale? Esto es un guerrero que viene a juzgar y pelear. Y cuando leemos la descripción del jinete, nos damos cuenta que es una calcamonía de Jesús en el capítulo 1 de Apocalipsis. Dice, sus ojos son como llama de fuego, eso es donde lo hemos leído, Apocalipsis 1. De su boca sale una espada, eso lo vemos en el capítulo 1. Reinará sobre ellas, eso lo vemos en el capítulo 1. Su vestidura tiene un nombre, Rey de Reyes, Señor de Señores, es lo que vemos en el capítulo 1. Esto no es un guerrero más, este es el mismísimo Señor Jesucristo, este es nuestro esposo. Y mira quién viene con su esposo, versículo 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Dónde hemos visto a personas vestidas de lino finísimo, blanco y limpio? ¿Dónde las vimos? En las bodas del Cordero. ¿Quiénes eran esas personas? La iglesia. ¿Quién es este ejército celestial? La iglesia. Somos nosotros, la esposa de la cena anterior. Ahora, unidos a Jesús, no solamente para celebrar nuestra unión con Él, sino ahora por otra razón, y es la victoria de Jesús sobre sus enemigos. Os animaría a invertir mucho tiempo en una doctrina infravalorada, creo, en el mundo evangélico, y es la unión con Cristo. La Iglesia ortodoxa habla mucho de la unión con Cristo. Ellos tienen algo que se llama... se me ha ido el concepto ahora mismo. Pero es esta idea progresiva de que a través del transcurso de la vida de un cristiano nos vamos uniendo poco a poco más con Cristo, a través de ritos, etcétera, etcétera. Si alguien se acuerda del nombre, que lo diga en voz alta. Gracias, teosis. El pastor Dani, por supuesto. Teosis. Y es cuando lees a Patrística, la teología de la Iglesia de los primeros siglos, se habla mucho de la unión con Cristo. Desafortunadamente, no se habla mucho de ello hoy en día, pero en sectores evangélicos se está empezando a hablar más de esto, la unión con Cristo. Y hay unos hermanos en Gales, un seminario que se llama Union con Cristo, Union, y tienen varias literatura evangélica sobre la unión con Cristo y sus implicaciones. Y la unión con Cristo es de suma importancia, y esto es una demostración de ello. Cuando Cristo, a través de su muerte y resurrección, cuando somos unidos con Cristo,
Eso tiene implicaciones potentes. Todo lo que es de Cristo, a través de la unión con Cristo, se convierte en nuestro. Es potente. Veamos primero la guerra y después vamos a hablar de cómo la unión con Cristo nos hace ser copartícipes de esta unión también. Entonces, vemos en el versículo 17 una invitación a la boda, esta cena. Es grotesca. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. En la última cena, la invitación era a la esposa a venir a la cena, pero aquí vemos una invitación a aves, a pájaros, águilas, periquitos, a que vengan a un festín, a comer de la carne de todos aquellos que no han formado parte de la boda del Cordero. Qué grotesca invitación, qué imagen más potente. Es una imagen apocalíptica. ¿Y por qué son invitados a esto? Porque viene el rey guerrero y viene, como vemos en el versículo 19 al 21, a vencer a sus enemigos. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. No adorado a Dios, adorado a la imagen. Estos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Qué imagen más grotesca, que nos habla sobre la victoria de Jesús sobre sus enemigos. Esta imagen se ve mucho en el Antiguo Testamento. Si estás en el grupo de lectura bíblica, que leemos la Biblia todos los días, leímos 1 Reyes 21. ¿Os acordáis de la lectura de 1 Reyes 21, los que estáis en el grupo? Allí, Jezabel, la esposa de Acán, mata injustamente a un hombre llamado Nabot, el dueño de una viña que había heredado. Acán quería esa viña a toda costa, pero no podía negociar con este hombre que le vendiese la viña, así que su mujer Jezabel dice, no te preocupes, mañana la viña será tuya. Así que Jezabel monta un interrogatorio para acabar con la vida de Nabot, y así Acán pudiese hacerse propietario de esa viña. Cuando eso sucede, el profeta Elías viene y le dice, el que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Esta imagen de las aves del cielo comiendo carne es una imagen simplemente del juicio de Dios sobre sus enemigos. Cristo volverá a derrotar a sus enemigos, al pecado, a la muerte y al diablo. Viene a destruir, vuelve para destruir al pecado, a la muerte y al diablo. Viene para lanzarles al lago de fuego para ser destruidos para siempre y así traer un nuevo mundo donde no habrá más injusticia, muerte, llanto o despedidas. Y estas son muy buenas noticias para las iglesias de Apocalipsis. Llevan años sufriendo persecución, años sufriendo decepción de los enemigos de Dios, llevan años perdiendo sus vidas por estos enemigos, y esta es el gozo, la celebración de que un día Jesús vendría no solo ya a derrotarlos a través de su muerte en la cruz, sino ya a destruirlos para siempre, para traer un nuevo reino donde no habrán más enemigos de Dios. Esas son muy buenas noticias para el pueblo de Dios. Y nosotros, al estar en Cristo, estamos unidos a esta victoria. Pablo lo dice en Efesios,
Dice, mirad, Efesios 1, 15 al 23. Hablando a la iglesia en Éfeso, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cuando hablamos de un matrimonio, hablamos que un matrimonio es una sola ¿qué? Carne, un solo cuerpo. Aquí Pablo nos dice, Cristo ha vencido a todo. Todo, toda potestad, toda autoridad, todo es de Jesús. Y todo esto ahora también cae bajo su esposa, la iglesia, su carne. Estamos unidos a Jesús a través de su muerte y resurrección. Y ahora, toda esta victoria que Jesús ha obtenido en la cruz ante sus enemigos es nuestra también. Y aquí es donde el matrimonio es un magnífico ejemplo de la unión de Jesús con su iglesia. Por ejemplo, cuando Ashley y yo nos casamos, Ashley tenía un Ford Probe, ¿habéis escuchado ese coche? Deportivo increíble, blanco, de lino fino, purísimo, intachable. Una rubia en un coche blanco deportivo, imaginaros. El 3 de agosto del año 2007, el día que Ashley y yo nos comprometimos ante testigos a vivir una vida de una sola carne, a unirnos en matrimonio como una sola carne, ese Ford Probe blanco era mío. Mi Toyota Corolla había caído granizo y tenía un montón de boques en mi coche, en la chapa del coche. O sea, ese Toyota Corolla asqueroso se convirtió de Ashley. Pero también la deuda que le debía Ashley a su padre por el coche también era mía. Pasamos a tener una cuenta bancaria, pasamos a tener una sola vida, una sola casa. El día que volvimos de la luna de miel, me echaron de mi trabajo, trabajaba en un concesionario y me echaron el día después de mi luna de miel. Mis lágrimas, estuve estreñido 2 semanas del estrés, todo eso se convirtió en suyo también. Compartimos una vida, sentimientos, cosas, todo. Lo que era mío era de Ashley y todo lo que era de Ashley era mío. De la misma manera, la victoria de Jesús en la cruz es nuestra victoria porque somos uno en Cristo. Estamos unidos a Él. Él tomó nuestra injusticia en la cruz y nos entregó su justicia. Él tomó su Padre y lo hizo nuestro. Él nos dio su Espíritu. Él tomó nuestra muerte y nos dio vida. Y ahora, su victoria sobre los enemigos, el pecado, la muerte, el diablo, por su cruz y resurrección, ahora es nuestro también. Celebremos esta unión y victoria. Esta semana, mientras meditas en la muerte de Jesús, no mires a esa cruz con un semblante de tristeza como si un ser querido haya muerto. Esa cruz es una señal de la victoria de Jesús. Y si estás en Cristo, es tu victoria. Si estás batallando con el pecado y parece que no vences, recuérdale a ese asqueroso pecado, la victoria es de Jesús, no tuya. Mañana cuando este pecado te aceche con violencia, recuérdale, eres un enemigo vencido. La victoria de Jesús es mía a través de la unión de Cristo.
Celebremos y gocémonos en la unión y consecuente victoria de Jesús, que también es nuestra. Y si estás aquí y todavía no te has unido a Jesús, todavía no has venido al altar, metafóricamente hablando, a unirte con Jesús para ser una sola carne. Si todavía no has puesto tu fe en Jesús y le has declarado amor eterno, si todavía no has hecho de Él tu esposo, estás invitado, estás a tiempo. Y es que, amigo, hay dos alternativas. O eres invitado a deleitarte de la comida durante la cena del Cordero y celebrar la unión del esposo con su esposa, o la imagen es la siguiente: eres la comida de las aves en la gran cena de Dios. Potente imagen, pero una imagen que nos da Jesús. Así que te pregunto, estimado amigo, ¿aceptarás la invitación a la boda? ¿Te unirás a Cristo hoy? Y ahora pasemos a la Santa Cena, el precioso recordatorio, es la previa de la boda. Sabéis que el novio y la novia tienen pueden probar, ¿no?, de la comida que se va a comer en el convite. O sea, os ha pasado eso, ¿no?, que el catering o lo que sea os invitan y mira, esto es lo que vamos a poner en la mesa del Cordero. La Santa Cena es algo parecido, ¿no? Estamos saboreando ya la potente realidad de que estamos unidos con Cristo y un día nos uniremos a Él en su consumación. Cada domingo nos gozamos y celebramos la unión con nuestro esposo. Es un gozo, es un deleite. Así que si estás hoy aquí y te has unido a Jesús, celebra su boda, celebra tu unión con Él a través de estos elementos. Celebremos que estamos unidos a Cristo y por tanto todo lo que es de Él ahora es nuestro también, incluido su victoria sobre sus enemigos. Celebremos hoy una realidad que un día será consumada. Oremos. Padre amado, gracias por este texto de la Biblia, espeluznante, terrorífico. No, a lo mejor no es la imagen que nosotros hubiésemos escogido, pero tú eres Dios y, Señor, de alguna manera quieres invitar a personas a unirse a la boda a través de estas imágenes. Padre, queremos invitar a nuestros amigos que todavía no se han unido a Cristo a hacerlo. Él es un amante querido, potente, es un guerrero rey que cuida, purifica, limpia a su esposa, que se da a sí mismo por ella. ¡Qué esposo! Es el esposo, Señor, al que todos miramos y todos anhelamos ser, aunque nunca lo seremos. ¿Quién no quiere unirse a un esposo como tal? Para que hoy nuestros amigos que están aquí, que todavía no han hecho pública su unión con Cristo, lo hagan. A través de la fe, creer simplemente en el Evangelio, creer en todo lo que Cristo ha hecho por ellos, nada más. Te pedimos por esposas que están aquí, esposas, hablo de los creyentes, la esposa de Cristo, que a lo mejor hoy se sienten sucios, se sienten inaceptables. ¿Cómo me voy a presentar yo ya ante Jesús así? Mírame, mira las manchas. Recordarles que el esposo no les ve así, les ve sin mancha, les ve limpios, impolutos, porque han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Así que tomen de la Santa Cena con celebración y gozo, porque a pesar de que ellos no merecen participar de ella, pueden participar porque el esposo les ha limpiado. Te pedimos, Padre, que nuestra iglesia sea una iglesia de gozo y alegría al pensar en la unión con Cristo, al pensar en que por la fe hemos sido unidos a Él. Gracias, Padre.
Te lo pedimos todo en el precioso nombre de nuestro esposo, que nos ha limpiado. Amén.